Bueno, agradezco mucho a Corporativo CIPSA Trade la invitación a este webinar acerca del manejo de residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Y de antemano pido una disculpa, este webinar es grabado porque tengo un asunto personal que resolver más tarde. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes acerca del manejo de los RPBI y el primer reglamento del Consejo Superior de Salubridad fue en 1872. Es el primer antecedente que se tiene en nuestro país acerca de cómo se van a manejar estos residuos. Posteriormente, alrededor de los años 1987-1988, en las costas de Nueva York empezaron a aparecer jeringas y otros desechos de hospitales. Y esto empezó a llamar la atención un poco a las autoridades de salud de Estados Unidos y posteriormente a las mexicanas un par de años después. Y se hizo el primer manual de control de infecciones nosocomiales para hospitales generales y hospitales de especialidad. Pasaron los años y Semarnat tomó un poco las riendas del asunto e hizo la primera norma de residuos peligrosos biológicos e infecciosos. Unos 4 años más tarde, por fin se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 087, en la cual se hablaba de este uso o este manejo de los RPBI, pero la clasificación no era la adecuada, o sea, había ciertos insumos, ciertos residuos, los cuales se consideraban infecciosos, pero realmente no lo eran, por lo que tiempo después, en el 2000, el 17 de febrero del 2003, se publicó una actualización a esta norma oficial y posterior a esto se hizo un ajuste para ver cómo se iban a finalizar la última parte del manejo de estos RPBI, ¿no? O sea, dar ciertas instrucciones, sobre todo estructurales, para ver dónde se iban a almacenar o no afectar al ambiente en general. El primer antecedente, como habíamos dicho, vamos a tener en 1995. Fue la primera norma que se hizo para regular este manejo y el tratamiento de los RPBI. Y su principal objetivo era ver qué era lo que estaba pasando antes de estos años en México, por así llamarlo, los desechos hospitalarios y los desechos de la comunidad se iban a un mismo lugar y no se medían las consecuencias que esto generaba, ¿no? El objetivo principal de la elaboración de esta norma 087 fue proteger al personal de salud de los riesgos propios del manejo de estos residuos, proteger al medio ambiente y proteger a la población en general, ¿no? La población que está en contacto con estos residuos, ya sea dentro de la institución como el personal de intendencia, el personal de lavandería o toda aquella población que está en contacto fuera de él, ¿no? Hay ciertas empresas que se dedican al manejo de estos RPBI o en ocasiones no se tiene un buen control y van al basurero comunitario. Entonces, esta norma quiso regular un poco el manejo de ellos. Pero había problemas, un par de problemas. La cantidad de residuos no representaban peligro y fueron identificados como tal. Y dos, los establecimientos de salud tuvieron una sobreproducción de RPBI y por lo tanto hubo un gasto muy importante en el sistema de salud. Años después, como lo habíamos visto en el 2002, hay un replanteamiento de qué era realmente un RPBI y qué no lo era. Y el objetivo principal de esto seguía siendo la protección de la salud y del medio ambiente, ¿no? Aquí ya entrando un poquito en conjunto Semarnat y la Secretaría de Salud, COFEPRIS, entre otras. Los residuos que en el pasado eran considerados RPBI, se pudo ver que realmente no eran infecciosos ni peligrosos, entonces se descartaron, se eliminaron de esta lista de residuos RPBI y se dispuso de sitios autorizados por el municipio de acuerdo a la norma 083 para que finalmente ahí se depositaron estos RPBI. ¿Qué pasó? Que con esto hubo una disminución del costo por disposición final.
Y ese ahorro le permitió a los administrativos de los hospitales o de las clínicas o otros sitios mejorar la utilización de sus recursos y poder comprar otros materiales, otros equipos que se necesitaban realmente en los establecimientos médicos. Y esta norma 087 de 2002 ya incorporaba a la Secretaría de Salud como el órgano rector. Dos párrafos que menciona esta norma: el ser humano y sus excretas, secreciones, etcétera, son los mismos en cualquier sitio donde esto se genere, ya sea el hogar, los centros de trabajo, hospitales. Y esto se traducía a que todo esto son idénticos tanto en casa como en el hospital, ¿ok? Entonces no habría que darles un manejo diferente en casa o en el hospital, cosa que se hacía previamente. Para que un residuo se considere RPBI, debe de contener agentes biológicos infecciosos. Por lo tanto, desechos como pañales, toallas femeninas o condones que provienen de pacientes que no son sospechosos de alguna enfermedad infectocontagiosa no eran considerados RPBI. ¿Okay? Antes de este ajuste en el 2002, todo esto era considerado como un RPBI. Esta plática principalmente me voy a basar en estas dos normas oficiales previamente mencionadas y en esta guía del cumplimiento de la norma oficial mexicana y la guía para el manejo de los residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades de salud. Ambas están disponibles en internet, ustedes las pueden descargar y darle una revisada. Yo traté de resumir los puntos más importantes que mencionan este par de guías, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es la definición o qué se considera un RPB? Como tal, lo definen como un residuo que contiene agentes biológicos infecciosos. Entonces, ¿y qué definen un agente biológico infeccioso? A cualquier microorganismo que pueda producir una enfermedad, ¿no? Pero para que produzca esta enfermedad deben de ocurrir ciertas o tener ciertas características. Una, que la concentración sea suficiente. Dos, que tenga el ambiente propicio, o sea, que pueda subsistir o sobrevivir en el ambiente para finalmente entrar o tener una vía de entrada, una herida, una mucosa, lo que sea, y tener un hospedero susceptible. Si cumple estos cuatro, cualquier agente infeccioso, y se encuentran en un residuo, eso es considerado un RPBI. Dos, ¿qué microorganismos se consideran agentes infecciosos? Los virus, bacterias, hongos, protozoos y priones, principalmente, ¿no? La norma menciona particularmente algunos, pero en general cualquiera de estos 5 puede ser considerado como un agente biológico infeccioso. Y otra vez regresamos a esto, ¿no? Tenemos el agente patógeno, el agente infeccioso, que requiere una concentración suficiente, se encuentra en un residuo, una vía de entrada, la piel, una herida, te pinchas con un punzocortante y un hospedero susceptible. O sea, tienen que pasar estos 4 y ya se considera un RPBI. ¿Qué no se considera RPBI o qué se descartó que no era un RPBI? Las torundas y la gasa con sangre seca o manchada de sangre, ¿no? Estas torundas que tienen un manchado de sangre y es sangre seca. Dos, materiales de vidrios utilizados en el laboratorio, por ejemplo, los matraces, las pipetas, las cajas de Petri. Todo esto no se considera un RPBI. Las muestras de orina y excremento para el análisis del laboratorio. Si recordamos uno de los enunciados que mencionamos previamente, tienen el mismo manejo que si fuera en el hogar. Y 4, todos los tejidos o partes orgánicas que estén en formol. Si no están en formol, sí son considerados RPBI. Si están en formol, no lo son. Para esta parte del manejo de los RPBI, se tiene que seguir una gestión, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, y esto van a ser un conjunto de acciones que van a estar apegadas al marco legal. Se va a aplicar esta materia y esto lo debe de cumplir todos los generadores o todos los prestadores de servicio a terceros, desde el momento que lo generan hasta la disposición final, ¿no? Y siempre apegándose al marco legal aplicable en ese momento. Dentro de las acciones administrativas,
lo primero es registrarte ante el Semarnat, ante la Semarnat, llevar una bitácora en la cual tú vas a ir reportando anualmente cuáles son los residuos que estás generando y vas a utilizarlos, la entrega, transporte y recepción de los mismos, a la par que elaboras o sujetas a los residuos a un plan de manejo. O sea, todo esto lo tienes que ir informando en esta parte. Y los prestadores de servicio que requieren la autorización de la Semarnat para realizar las actividades del manejo, de recolección, transporte, acopio, tratamiento, incineración y disposición final. O sea, ir siguiendo la cadenita que vamos a ver más adelante de 6 pasos apegado a esto. ¿Y qué pasa? Que estas acciones administrativas tienen que ir a la par de las acciones operativas. Primero, el manejo interno propio de la institución, como basándose en 4 puntos básicos. 1, la identificación. 2, el envasado, el almacenamiento temporal y el tratamiento interno, o sea, como manejo interno de la institución, ya sea una clínica, un consultorio, un hospital, y después el manejo externo, en áreas de almacenamiento, la parte de recolección y transporte externo y acopio, el tratamiento y la disposición final. Y también acciones de prevención y control para el uso de esto, desde saber qué tipo de equipo de protección personal usar, cómo manejar estos residuos, saber hacia dónde va uno y otro, ¿no? Porque cada uno de ellos se va a manejar de manera diferente. ¿Cómo se clasifican los generadores? Los establecimientos se pueden clasificar en 3 niveles, ¿ok? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿De qué va a depender? Del número de camas, del número de muestras que se puedan tomar al día, si tienen un bioterio, si tienen laboratorios y el número de kilos que produzca al mes de RPB. Entonces, en el nivel 1 vamos a tener a las unidades hospitalarias que tengan entre unas 5 camas, ¿ok? Y todas aquellas instituciones de investigación que no estén referidas en el apartado 3. Vamos a tener a los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen en promedio menos de 50 muestras al día, a las clínicas u unidades hospitalarias psiquiátricas y a los centros de toma de muestra para análisis clínicos. En el nivel 2, las camas aumentan, ¿no? De 6 a 60 camas y el número de muestras aumenta hasta menos de 200 muestras al día. Aquí ya se incluyen los bioterios en los cuales se dedique a investigación con agentes biológicos infecciosos y todos aquellos establecimientos que generen entre 25 y 100 kilos al mes. Si un establecimiento produce menos de 25 kilos al mes, va a ser considerado como un nivel 1. O sea, automáticamente menos de 25 kilos al mes, nivel 1, siempre y cuando no cumpla las características del nivel 2 o del nivel 3. El nivel 3 ya son más de 60 camas, más de 200 muestras, y ya centros que tienen investigación en enfermedades infecciosas o que generen más de 100 kilos. Entonces, esto va a ir clasificando a los centros generadores en 3 niveles. Posteriormente, si uno no sabe qué nivel es o cuánto genera todo, te dan esta hoja donde tú vas a ir llenando cada uno de los apartados para ver en qué nivel estás más o menos, de acuerdo a las características que vimos en la diapositiva anterior, del cumplimiento de criterios de uno o de otro. ¿Ok? ¿Qué consecuencias ocasiona un manejo inadecuado? O sea, un manejo inadecuado expone a contaminación y expone a accidentes, ya sean laborales o accidentes fuera del ámbito hospitalario. Entonces, todas las personas que se exponen al RPBI corren un riesgo de contaminación a través de una exposición accidental. Por ejemplo, un pinchamiento con una aguja, ¿no? Es uno de los más comunes. Y 2, pueden infectarse a través de grietas, cortes de piel, absorción a través de membranas mucosas u otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, el equipo de protección personal va a ser muy importante, desde cómo vas a manipular, y para esto hay otras guías de práctica clínica y otros manuales que proporciona la Secretaría de Salud, en los cuales te dice cuándo usar guantes, cuándo no, cuándo lavarte las manos,
y cómo manejar cada uno de estos RPBI. Para fines de este webinar, nada más tenemos que saber cómo se manejan los RPBI y cómo se clasifican, etc. ¿Cuáles son los principales grupos de personas en situación de riesgo? Lo dividen en 5 apartados: los profesionales de la salud y el personal de intendencia del hospital, así como el personal de lavandería. Todos aquellos pacientes que estén en establecimientos de asistencia o en cuidados domiciliarios, pero que tengan ciertas características como desnutrición o que estén convalecientes de ciertos procesos o inmunosuprimidos. Los trabajadores del servicio de apoyo, ¿no? La asistencia sanitaria. Entonces, en este apartado está el personal de lavandería, el servicio de manejo de residuos, el personal que elimina los residuos, o sea, estas empresas que van a la clínica o al hospital por los RPI para la disposición final, u aquella persona que separe y recupere ciertos materiales de los residuos, ¿no? Porque en ocasiones no tienen las medidas para manipular estos. Y los últimos dos son los usuarios finales, que hagan uso inapropiado, descuidado de estos desperdicios, por así llamarlos, residuos, y los trabajadores que manipulan los residuos fuera del hospital, o sea, todas aquellas personas que están en el manejo externo del hospital. Y define como contaminación fuera del establecimiento generador de los RPBI 3 factores, ¿no? 1, a través de la filtración de lixiviados de las aguas subterráneas. 2, a través de ciertos vectores como roedores, insectos suaves. Y por último, las tecnologías deficientes, o sea, que se lleve a cabo un mal tratamiento de estos RPBI. ¿Cuál es la importancia de realizar la clasificación y el envasado? La clasificación es muy importante, es un paso fundamental en el manejo de los RPBI, porque esto va a evitar que haya ciertos riesgos tanto para el ambiente principalmente como para el personal de salud, y que se tenga una mejor administración de los recursos para sobre todo la parte operativa, ¿no? Reducir los gastos, y como lo vimos en las primeras diapositivas, este ahorro, por así llamarlo, se puede emplear para adquirir nuevos insumos para el hospital o nuevos equipos o nuevos materiales, ¿no? Los RPBI deben ser identificados para ser separados, y este va a ser el paso número 1 que vamos a ver más adelante, envasados, y eso tiene que ser en el lugar donde se origina. Estos van a ser los 6 pasos. Los marcaron aquí con un color cada uno, ahorita los vamos a ir viendo paso a paso. Paso número 1, la identificación de los residuos. Paso número 2, el envasado. Este paso número 2 va a tener ciertas particularidades que vamos a ver en unas tablas. Paso número 3, el almacenamiento temporal, que toda esta es la parte interna, ¿no?, en el hospital. Paso número 4, la recolección y transporte externo. Paso número 5, el tratamiento. Y el paso número 6, paso final de la disposición. Vamos con el paso número 1, la identificación de los residuos. Los desechos se deben de identificar justamente después de su uso, ¿ok? Justamente en el sitio donde se originaron y por el personal que lo generó o el personal que los usó. Esta práctica va a evitar que posteriormente estos RPBI se reclasifiquen y va a disminuir el riesgo al personal encargado de la recolección. O sea, va a impedir que esta persona que lo recolecta lo tenga que reclasificar o que tenga que manipularlo, porque tú en un momento al principio en tu consultorio o en el hospital o en una clínica, ya sabes que los punzocortantes van en un lado, que los RPBI van en la bolsa roja o en la bolsa que se requiera, y lo de la comunidad va en otra. Entonces, esta clasificación al momento de generarlos es fundamental para los siguientes pasos. Una vez que se tiene la correcta identificación y el posterior envasado, vamos a separar los cestos de acuerdo a su estado físico en dos, en líquido o en sólido. ¿Ok? Y esto lo podemos ver en las siguientes diapositivas. Aquí vamos a ver cómo se clasifican los RPBI y en qué áreas se generan, ¿no? 1, la sangre. La sangre y sus derivados en forma líquida, no comerciales,
incluyendo en esta parte las células progenitoras, hematopoyéticas y fracción celular o acelular de la sangre resultante. ¿Ok? Esto sí va a ser la que no se considera RPV es a la sangre fresca. ¿Dónde se pueden generar? En laboratorios, en bancos de sangre, en quirófanos, en urgencias, en un bioterio, un centro de investigación. Otros, los cultivos de cepas y agentes infecciosos biológicos. ¿Dónde los vas a generar? Principalmente donde se haga investigación de este tipo de enfermedades y se tenga, o en una clínica, un hospital donde se tenga un laboratorio de microbiología. Y estos, los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, se tiene que tener cuidado en esta parte, ¿no? Al igual que en los utensilios, si son desechables para contener, transferir o inocular a estos agentes. 3, lo patológico, que aquí ya lo habíamos visto cómo se producían, y esto tiene que ver principalmente con todos los tejidos, órganos o partes que se extirpan y que se extraen en una cirugía o en algún tipo de intervención o en patología propiamente y que no se encuentran en formol. Todo lo que se encuentra en formol ya lo habíamos visto, no es un RPBI, pero si no se encuentra en formol, todos los residuos que se generan en esta parte van a ser considerados en RPBI, ¿no? Entonces, los que se encuentren en formol no se consideran RPBI. Si son líquidos patológicos, fluidos corporales, o las muestras biológicas para el análisis clínico, para los diferentes tipos de análisis, ¿no? No se consideran RPBI la orina y el excremento. Sin embargo, esto va a ser siempre que tú no sospeches o que tengas la certeza que esa persona tiene una enfermedad infectocontagiosa. O sea, la parte que aclaraba, ¿no? O sea, si se hace el mismo manejo, tanto en el hogar como en el hospital, siempre y cuando no se sospeche o se tenga certeza que hay una enfermedad infectocontagiosa de base. ¿Por qué? Porque si hay esta enfermedad, deben de ser desinfectadas con hipoclorito de sodio o formol antes de desecharlos. Siguiente, los cadáveres o partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos. Esto sobre todo en departamentos de cirugía experimental o en departamentos de investigación. Tienes que tener cuidado si se inocularon o no agentes infectocontagiosos y únicamente se va a considerar RPBI los cadáveres de animales o partes de ellos que fueron inoculados. Si no fueron inoculados no son RPBI, si fueron inoculados sí son RPBI. Lo no anatómico, que aquí es, o sea, entran muchos, ¿no? Los recipientes que contengan sangre líquida, material de curación empapados o saturados o goteados llenos de sangre o líquidos corporales. Los sellos de agua desechables serán considerados un RPBI. El material desechable que contenga secreciones tanto pulmonares con pacientes que sospeches de tuberculosis, alguna hemorragia o enfermedad infectocontagiosa, se tendrá que hacer un memorándum o un boletín epidemiológico, así como en los materiales desechables utilizados en cultivos o los materiales absorbentes también. Donde se generan estos en los bancos de sangre o en diferentes áreas que se pueden apreciar dentro de un hospital. Los objetos punzocortantes, los que han estado en contacto con los humanos o con animales o muestras biológicas durante el diagnóstico o el tratamiento, ¿ok? Excepto materiales de vidrio roto utilizados en laboratorio, ya que se debe desinfectar o esterilizar este para ser dispuesto después en la basura municipal. Entonces, esto tenemos que identificar los residuos punzocortantes, residuos no anatómicos, pero que se encuentran empapados ya sea de sangre o de fluidos corporales, todo aquello patológico que no está en formol, la sangre y sus derivados o ciertos utensilios desechables. Aquí vamos a ir viendo tablitas en cada paso del personal involucrado, el responsable y las tareas. Entonces, en este personal involucrado están los profesionales de la salud o quien tenga, o el personal de laboratorio. Y siempre va a haber un responsable que puede ser el comité de seguridad, el epidemiólogo del hospital o la jefa de enfermeras, ¿no? Y aquí uno tiene que hacer del consentimiento las normas al personal de salud o al personal que se encuentre en la institución, realizar juntas
cada determinado tiempo para tener criterios homogéneos de cómo se va a hacer el manejo. Y ahorita en esta parte de la pandemia, o sea, esto es muy importante, utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a los procedimientos, ¿no? Y para esto hay un apartado de la Secretaría de Salud, qué equipos se usan, qué procedimiento, sobre todo para no hacer un mal uso de los recursos, pero tampoco para exponerse a un accidente laboral. Verificar que los RPBs estén envasados en un contenedor específico para cada tipo, que es el que ahorita vamos a ver en el paso número 2, y poner en práctica las precauciones, al igual que si ocurre cualquier anomalía o hay algún accidente, informar de inmediato al responsable del programa para que se haga un manejo oportuno de la situación. Paso número 2 es el envasado de los residuos generados. Una vez que tú los identificas, los tienes que separar de acuerdo al estado físico, ¿no? Ya hay unos sólidos o líquidos y estos deben de ser envasados cada uno de una manera particular. ¿Por qué se usan diferentes recipientes para el RPBI? Porque cada residuo va a tener un diferente proceso en la disposición final. Entonces, tú vas a ir adelantando un paso para que no se tenga que reclasificar o que alguien tenga que estar en contacto con los RPBI y pueda tener un accidente, ¿no? Y aquí son las bolsas roja, la bolsa amarilla, el contenedor de los punzocortantes y la bolsa transparente. Y esto es muy importante como tenerlo claro en la mente. La bolsa roja va a ser todo aquel material de curación y todo aquel recipiente, gasa, compresa o lo que sea que esté empapado con sangre, perdón. Los recipientes de cultivos de cepas de agentes biológicos infecciosos, los tubos de ensayo con plástico con sangre fresca y las jeringas con sangre y sin aguja, porque la aguja va a esta parte que son los contenedores punzocortantes, cualquier material punzocortante o de vidrio que haya estado en contacto con un humano o con un animal o con alguna muestra biológica durante el diagnóstico o tratamiento o durante la investigación de alguna enfermedad infectocontagiosa. Jeringas con sangre y con aguja van en esta parte. ¿Okay? Las agujas aquí y jeringas con sangre y una aguja también acá. Bolsa amarilla. Los tejidos y órganos de necropsias y cirugía o materiales muertos inoculados con agentes. Pues estos van en la bolsa amarilla. Y finalmente en la bolsa transparente van los animales que estén muertos, que no estén inoculados, todo aquel material no contaminado, el material de curación con poca sangre o que la sangre se seca, o sea, no empapado, empaques de materiales de curación y jeringas sin sangre, sin aguja, ¿no? No sé, intubaste a alguien, usas una jeringa para inflar el globo, esa jeringa va acá, no estuvo en contacto con nada, va en la bolsa transparente. Entonces, estas cuatro las debemos de tener muy claras porque ahorita estas se van a subdividir un poquito en esto. ¿Cómo los envasas? Vean, aquí tenemos a los 5 subgrupos: sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, patológicos, residuos anatómicos y punzocortante. Vamos a ver el estado físico. Ya hemos visto líquidos, sólidos, pueden ser los dos estados físicos, y vamos a tener diferentes tipos de envase, ya sea un recipiente hermético o una bolsa, ¿no? De polietileno, perdón. Entonces, esto lo vamos a clasificar en rojo y en amarillo de acuerdo a cada uno de ellos. Entonces, esto lo deben de tener muy claro dónde va a ir cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que se tenga un manejo más apropiado de cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características que deben de cumplir los recipientes? Los recipientes o las bolsas para el RPBI deben de estar marcados con el signo universal, ¿no? El signo universal, voy a regresar una diapositiva que lo vemos en cada uno de ellos. Vean aquí, cada uno está marcado con el signo universal de RPBI y la leyenda: residuo peligroso biológico infeccioso. Deben de estar localizados en lugares estratégicos donde se generen estos residuos. O sea, si sabes que en algún momento vas a usar un punzocortante, en la habitación del paciente va a haber un contenedor, un recipiente para punzocortantes, si vas a hacer una curación, un bote rojo o cualquier cosa, ¿no? La bolsa y los recipientes utilizados para el envasado RPBI deben de cumplir las disposiciones mínimas de color, material, resistencia, elongación, resistencia al sangrado, la penetración y el marcado. O sea, deben de cumplir ciertas características que se especifican en la norma oficial, ¿no? Y estas ya los fabricantes
deben de cumplir ciertas normativas para que se puedan manejar ahí los residuos. ¿Qué pasa? Hay ciertas zonas en las cuales no se tiene acceso a esos contenedores, sobre todo en ciertas unidades médicas en población rural, pero se pueden suplir, por ejemplo, utilizando latas con tapa removible o tapa rosca con capacidad para 1 o 2 kilogramos. Se toma la tapa y se le pone una etiqueta con la leyenda residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, punzocortantes, ¿ok? Y aquí se pueden depositar todos los materiales que cumplan lo que se menciona en la leyenda. Paso número 2, el envasado. El envasado, en esta parte, el personal involucrado otra vez van a ser los mismos, pero aquí cambia el responsable. El responsable es el profesional de la salud o el técnico que como resultado del procedimiento generó el residuo. O sea, el que lo generó aquí va a ser el responsable y él va a ser encargado de envasar los residuos de acuerdo a las características de las bolsas recipientes, como lo indica, conocer las acciones básicas de seguridad en caso de exposición accidental y poner en práctica las precauciones estándar. O sea, en esta parte uno ya debe de tener conocimiento previo de dónde va cada cosa y cuál es el manejo que se tiene para cada uno de esos, porque propiamente el que lo genera es el responsable de ver qué pasa con ellos. Paso número 3, el almacenamiento temporal. Este es un paso muy importante porque aquí se llegan a romper ciertas normativas, ¿no? Para evitar que los RPBI se mezclen con la basura común, se debe de preestablecer un sitio de almacenamiento temporal, o sea, debe de haber una bodega o una oficina o un espacio físico en el cual tú vas a almacenar los RPBI y estos se deben de almacenar en contenedores con tapa y esta tapa debe permanecer cerrada todo el tiempo, ¿ok? No debe de haber residuos tirados alrededor de los contenedores y esto ahorita se tiene que tener en cuenta porque se está generando demasiado basura plástica, ¿ok? Y en ocasiones el almacenamiento no es el ideal, entonces uno debe de cumplir, o sea, no te da flojera tirar o depositar tu bolsa dentro o tus guantes, cubrebocas, lo que sea dentro de la bolsa que le corresponde. ¿Por qué? Porque digo, hay muchas fotos que se pueden ver en la red o en diferentes noticiarios en el cual en la calle hay un cubrebocas o guantes, entonces no siempre debe tener la responsabilidad social de depositar la basura en el lugar que corresponde. Es importante que el área de almacenamiento esté claramente señalizada y que estos contenedores estén identificados de acuerdo al residuo que contenga. Y en esta parte también se va a tener un tiempo de almacenamiento básico, máximo, dependiendo del nivel, ¿no? Se va a dividir en 3 niveles. El nivel 1 va a tener 30 días de máximo para almacenamiento temporal. El nivel 2, la mitad, 15 días de almacenamiento, y el nivel 3, la mitad del nivel 2, 7 días. El nivel 1 no va a requerir de un área específica para almacenamiento temporal. Recuerden que eran de 1 a 5 pacientes, producían menos de 25 kilos. El nivel 2 sí va a requerir de un lugar para almacenamiento temporal, al igual que el nivel 3. Y en el nivel 1 vamos a poderlos ubicar en el lugar apropiado de acuerdo a las necesidades propias de la instalación. O sea, tal vez es el consultorio, tal vez la sala de exploración, entonces puedes tener tu recipiente para punzocortantes o ciertas bolsas para cada uno, ¿no? Y el nivel 2 y el nivel 3 se deben de apegar a los lineamientos de la norma oficial mexicana para el cumplimiento del almacenamiento temporal. En esta parte, el personal involucrado va a ser el personal de intendencia. El responsable es el jefe del personal de intendencia y el responsable del almacén temporal, ¿ok? En esta parte se va a usar el equipo de protección personal adecuado y seguir los métodos de manejo que se han indicado, ¿no? Actualmente en los hospitales se da un entrenamiento para el uso de equipo de protección por la pandemia, pero previamente e idealmente el personal de intendencia en todos los hospitales debe tener este entrenamiento para el uso adecuado de su equipo de protección personal y para saber dónde van a asignar o colocar cada uno de los residuos.
Deben de aplicar acciones básicas para caso de derrame o exposición accidental y verificar que se cumplan los lineamientos, al igual que llenar un formato de entrega-recepción para el control de los mismos. Y en el paso 4, recolección y transporte externo. En este paso se debe de disminuir el riesgo del personal. Y en este paso se deben de seguir ciertas rutas o ciertas vías para no poner en riesgo a otra persona del hospital o a un paciente o a los propios médicos, ¿no? Todo el mundo debe estar capacitado y tener un amplio conocimiento para el manejo de estos RPBI y saber cuáles son los riesgos propios de su trabajo. ¿Qué debe de saber el personal que recolecta los residuos? Debe estar con el conocimiento de distinguir los tipos de residuos que se generan dentro de su hospital o dentro de su lugar de trabajo, conocer cada uno de los envases para cada tipo de residuo, cómo se maneja cada uno de ellos, el equipo de protección personal, se tiene que usar cubrebocas, un respirador especial, gafas, gogles, una careta, botas, guantes, algún tipo de bata desechable, etc. ¿Y cuál es el procedimiento para la recolección? La recolección interna en esta parte, o sea, en cada sector van a tener pues, un dispositivo más pequeño para los punzocortantes y van a ir a un dispositivo más grande y de ahí a un almacén. Y esto se debe realizar tantas veces sea necesario durante el día, de acuerdo a la producción de volumen de cada centro. ¿Okay? Y va a haber unos datos importantes que no se deben de olvidar. Por ejemplo, que la recolección debe de realizarse 1 o 2 veces al día o cuando esté en el 80% de su capacidad, porque en ocasiones se espera a que se llene al tope y esto está mal. O sea, una vez que tienen el 80%, permite hacer lo necesario para recogerse. La bolsa de recolección no debe de llenarse más de un 80%, que es más o menos a lo previo, 80%. Entonces evitar que esté completamente saturada porque en ocasión se puede abrir, puede explotar, se puede derramar y pones en riesgo a alguien más. No se deben comprimir las bolsas, o sea, no es de tratar de que entren más, o sea, hay unos carritos especiales para llevar las bolsas, lo llenas, igual debes de respetar el límite que no esté sobrepasado y pues ya si te faltaron bolsitas o algo, vas, lo depositas al lugar de almacenamiento y regresas por más. Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos se salgan. Que en esa parte entra un poquito el juego del 80%, porque si está menos del 80% te permite hacer un nudo y en ocasiones los refuerzos con una cinta adhesiva. Verificar que los contenedores estén siempre bien cerrados, o sea que no estén abiertos porque puedes otra vez regar por ahí alguna jeringa o alguna gasa empapada y poner en riesgo a alguien más. Y que la basura común se coloque en botes o bolsas de plástico de cualquier color, excepto roja o amarilla, ¿no? Es una bolsa verde, digo, no es la común, pero cualquier bolsa de otro color que no sea roja o amarilla. Y en este paso número 4 debes de tener una ruta de evacuación del RPBI, por lo que he mencionado. Si tienes una ruta, como ahorita se tienen las rutas para el personal de COVID o para el traslado de pacientes, esto va a permitir que no haya un flujo bidireccional y por lo tanto que se disminuya el riesgo de poner en exposición a alguien. Entonces estas rutas van dirigidas hacia las áreas de almacenamiento, evitando pasar por salas de espera, por comedores o por otros lados donde pueda estar un paciente y que no cumpla con su equipo de protección o con ciertos mecanismos que lo pongan en una exposición de ellos, ¿no? Una vez que se tienen estos carros manuales como el que se ve en la imagen, se transportan los residuos, otra vez que no rebase la capacidad, idealmente el 80% del llenado de estos carritos, para evitar que se caigan en el recorrido, en un pasillo del hospital o en algún otro lado. Y una vez que se desocupan, esto tiene que tener un lavado diario con agua y jabón para que la parte externa cumpla las condiciones higiénicas
aunque esto no puede estar en contacto con adentro, siempre se debe lavar por dentro y por fuera para que cumpla ciertos estándares de higiene. En esta parte, otra vez, el equipo involucrado es el personal de intendencia, el equipo responsable es el jefe de intendencia, al igual que la persona que recolecta los residuos, y ciertas especificaciones como portar un uniforme completo, ya sea que requiera un traje tipo Tyvek, una bata, guantes, cubrebocas, uniforme, todo lo que se requiera para estar protegido del manejo de esto, ¿no? Recoger las bolsas y recipientes del área que lo solicite, o sea, hasta el 80% puedes venir a recoger y verificar que está en condiciones de trasladarse. Se espera hasta que se puedan cumplir esas condiciones y se llevan. O se siguen ciertas indicaciones ya preestablecidas para poder trasladar eso, ¿no? Hay que respetar estas rutas, o sea, estas rutas tienen que estar muy bien diseñadas para no estar en contacto con otras personas y aplicar las acciones básicas de seguridad para el caso de un derrame o exposición accidental, ¿no? Estas acciones es completamente otra guía, esta parte del manejo de los RPBI, pero no te debe estar enterado qué hacer en caso de que algo salga mal. Y finalmente, el penúltimo paso, el paso número 5, es el tratamiento, ¿no? En las instituciones de salud se puede realizar el tratamiento final dentro de la misma unidad médica en ciertas características, ¿no? Una forma más limpia y barata es utilizar un autoclave, con excepción de punzocortantes o restos orgánicos, pero que este autoclave solo sea utilizado para RPBI, o sea, no utilizar el mismo autoclave, no sé, para el material que vas a usar en la cirugía para el RPBI, o sea, hacer un autoclave específico. Y en esto se mete o se colocan las bolsas rojas resistentes al calor, húmedas, bien cerradas en un autoclave, más o menos a 121 grados Celsius, con 15 libras de presión durante 30 minutos. ¿Y qué pasa con ciertos materiales, por ejemplo las jeringas, que van a terminar irreconocibles? Y esto ya se puede eliminar en el basurero municipal. El punto que les mencionaba, el autoclave utilizado para el manejo, el tratamiento de los RPBI, no puede ser utilizada para otros instrumentos médicos. O sea, esto es muy, muy claro. Autoclave RPBI, si es que lo tienes, y autoclave para los demás procedimientos. ¿Ok? En caso de no contar con esto, se puede almacenar temporalmente dentro de los límites que ya se mencionaron en el webinar previamente. Aquí el personal involucrado va a ser de la enfermería y personal de laboratorio. El responsable, la jefa de enfermeras, el jefe de laboratorio, otra vez usar el equipo necesario para estar protegido. Siempre recuerden, equipo de protección personal básico, realizar el tratamiento de medios físicos o químicos y ante cualquier contingencia tener claras qué acciones se van a seguir si es que ella se presenta. ¿Ok? Y el paso número 5 y paso final es la disposición final de los RPBI, y en este caso los RPBI que hayan sido tratados podrán disponerse en los camiones recolectores. Aquí hay ciertas empresas que se encargan de recolectar, que cumplen ciertas normativas, llegan cada determinado tiempo de acuerdo a lo que vimos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y se llevan los botecitos con RPBI y ellos ya le dan el uso necesario para la disposición final de estos RPBI. En este caso, el personal involucrado en la disposición final es el personal de intendencia. Otra vez entra el responsable, el jefe de intendencia y el responsable del almacén temporal. Uso de EPP, hacer entrega del RPBI a la empresa recolectora autorizada y hacer entrega de los residuos tratados a los camiones recolectores de la basura municipal. Aquí lo vas a separar en dos: basura municipal, basura RPBI, y haces entrega a cada uno de ellos. Ahora hay diferentes métodos que vamos a mencionar de una manera rápida para el tratamiento de los RPBI junto con sus ventajas y desventajas. El primer método, la incineración, es un método definitivo y muy efectivo que puede reducir hasta el 90% del volumen que se tiene. Es una alternativa para el manejo de residuos de que se generen en patología o piezas quirúrgicas, etc.
y hay una recuperación de la energía. Desventaja, altos costos de las instalaciones, va a requerir ciertos controles especiales para el manejo de las cenizas, sobre todo los gases, va a requerir una autorización especial de la Semarnat y puede generar gases tóxicos, ¿no? La esterilización, todo microorganismo puede ser eliminado por este método. 100% de los gérmenes se pueden eliminar, incluyendo las esporas. El costo es menor al de todos los métodos. No produce contaminación ambiental como el método previo. Y unas desventajas puede ser que después del tratamiento requiere llevar a cabo trituración de los residuos para hacerlos irreconocibles. No es útil para el manejo de los residuos químicos o que puedan generar reacciones químicas y no debe emplearse en residuos patológicos. El método número 4, desinfección química, es económico relativamente en comparación con otros métodos. Existen diferentes tipos de desinfecciones químicas y al término de esta desinfección química se considera como un residuo no peligroso. Desventajas, tiene varias. Los desinfectantes son peligrosos para la salud humana y ambiental. Lo puedes inhalar, puedes contaminar el agua, otras cosas. El personal debe de usar cierto equipo de protección especial, en ocasiones son los respiradores especiales porque genera ciertos gases tóxicos. Se requiere un conocimiento del tipo de germen para ver si cumple o no el, el objetivo, que es la desinfección, pero también cada químico requiere cierto tipo o cierto tiempo que esté sumergido el material o que esté en exposición al químico. Los líquidos residuales requieren una inactivación antes de ser desechados y la desinfección química no va a destruir las esporas bacterianas en comparación con el método previo. El microondas es efectivo para la destrucción de todos los gérmenes, incluidas las esporas, y el tiempo requerido es menor en comparación a los demás sistemas. ¿Ok? Los residuos que requieren un nivel específico de humedad para mayor eficiencia del tratamiento y los costos de la instalación y los operativos son muy, muy elevados. Esta es una de las desventajas principales del tipo de microondas. Ahora, ¿qué pasa en ciertas regiones donde no se puede tener acceso o a disposición de esto? La Secretaría de Salud en esta guía menciona unos pasos para producir o tener la parte final de esto. Entonces te dicen que necesitas un pico, una pala y cal. Entonces tienes que ver las características del terreno y tratar de usar el pico para retirar un poco de la tierra, ver la excavación, ver que no haya agua y ver que no vayas o sea, si vas a disponer o la disposición final de los residuos va a estar en esta zona, pues, ver que no vayas a dañar los mantos freáticos, ¿no? O ver que no haya un daño ecológico, un impacto ecológico por tratar de eliminar ahí. Entonces, revisar las condiciones del terreno. Se recomienda que la excavación se encuentre a una profundidad mínima de 1 metro y hasta 3 metros de profundidad, ¿no? Entonces, 1 metro a 3 metros de profundidad de tu excavación. Y antes de depositar los residuos, debes de colocar una lechada de agua con cal, cumplir la lechada con agua con cal y vas poniendo tu lechada, residuos, lechada, residuos, lechada, residuos, ¿no? Lechada, residuos, lechada, residuos, así. Y finalmente tienes que delimitar, una vez que cierras esta zona, debes de colocar un letrero o algún indicativo, digo, aquí ponen unas piedritas, pero idealmente tiene que ser un letrero en el cual indique que ahí hay una fosa, ¿no? En el caso número 5, aquí ya tienen el letrero y lo que si tú llegas a requerir más de una fosa, las debes de separar más o menos 3 metros una de otra, ¿no? Tener una separación así como actualmente la sana distancia que le llaman, de un metro y medio, en este caso para los punzocortantes y el manejo de los RPV, cuando hay fosas tienen que tener una distancia más o menos de 3 metros entre uno y otro, de acuerdo a el tipo de material y si se puede haber un derrumbe o algún otro tipo de actividad geológica en esta parte, ¿no? Entonces, este es como el manejo
que se da si no se cuenta con los recursos, al igual que las tapas o las latas o botellas con tapa rosca para hacer un uso de esto. Actualmente se está viendo que hay una sobreproducción de, de plásticos, o sea, el uso del equipo de protección personal, de cubrebocas, de respiradores, ha aumentado exponencialmente y se está viendo un desequilibrio entre la salud y el medio ambiente. Entonces, más adelante, si hay la oportunidad, hablaremos de esto y de las medidas que se están tomando actualmente para regular el uso y el desecho de estos materiales. Entonces aquí tenemos pues, varias fotos, que esto es una situación triste, ¿no? Para nosotros y para el planeta, pero es una situación real que estamos viviendo en consecuencia a la pandemia. Muchas gracias por su atención y espero la información haya sido de utilidad. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar tanto en las normas oficiales mexicanas como en las guías y manuales referentes a esta norma. Que tengan buena noche.